La ética a Nicómaco de Aristóteles. Introducción. La ética de Aristóteles constituye una de las dos partes de un único tratado, del cual la política es la otra. Ambas obras tratan un mismo tema, lo que Aristóteles denomina en un pasaje de la filosofía de los asuntos humanos, aunque con mayor frecuencia se refiere a ella como ciencia política o social. En conjunto, estas dos obras presentan la teoría completa del autor sobre la conducta humana o la actividad práctica, es decir, sobre toda actividad humana que no se dirige únicamente al conocimiento o la verdad. Las dos partes de este tratado se complementan entre sí, pero desde un punto de vista literario, cada una es independiente y autónoma. El proemio de la ética sirve de introducción al tema en su totalidad, no solo a la primera parte. El último capítulo de la ética anticipa la política y esboza, para dicha parte del tratado, el orden de investigación que debe seguirse. Orden que, en el tratado propiamente dicho, no se respeta. El principio de distribución del tema entre ambas obras dista mucho de ser evidente y ha sido objeto de numerosos debates. Sus títulos, que en cualquier caso no fueron asignados por su autor, no aportan mucha información. Tampoco sugieren una unidad sólida en las obras a las que se aplican. Las formas plurales que perviven de forma tan curiosa en inglés, ética, política, pretendía indicar el tratamiento dentro de una misma obra de un conjunto de cuestiones relacionadas. La unidad del primer grupo surge de su enfoque en el tema del carácter, la del segundo de su conexión con la existencia y la vida de la ciudad o el Estado. Debemos, pues, considerar que la ética aborda un grupo de problemas y la política otro, ambos dentro del amplio campo de la ciencia política. Cada uno de estos grupos se divide en subgrupos que se corresponden, aproximadamente, con los distintos libros de cada obra. La tendencia a abordar uno a uno los diversos problemas que surgieron en este amplio campo oscurece tanto la unidad del tema como su correcta articulación. Pero conviene recordar que lo que se nos ofrece es, sin duda, más una indagación que una exposición de doctrina rígida e inamovible. No obstante, cada obra aspira a una completitud relativa y es importante observar la relación entre ambas. La distinción no radica en que una parte de filosofía moral y la otra de filosofía política, ni tampoco en que una ahonde la actividad moral del individuo y la otra la del Estado, ni tampoco en que una nos brinde la teoría de las conductas humanas mientras que la otra analiza su aplicación práctica. Si bien no todas estas interpretaciones erróneas son igualmente incorrectas, la clave para la interpretación correcta la ofrece el propio Aristóteles, quien en el último capítulo de la ética prepara el terreno para la política. En la ética no se ha limitado al individuo abstracto o aislado, sino que siempre lo ha considerado, o podríamos decir, en su contexto social y político, con una naturaleza dada por su raza y herencia y en un entorno determinado. Así pues, al observarlo, ha estudiado la naturaleza y la formación de su carácter, todo aquello que puede llegar a ser por sí mismo o que otros pueden moldear en él. En particular, ha investigado las diversas formas admirables del carácter humano y el modo en que se forman. Pero todo esto, aunque nos permite comprender con mayor claridad qué es la bondad o la virtud y cómo alcanzarla, no deja de ser mera teoría o discurso. Por sí solo, no nos capacita para ser buenos ni para ayudar a otros a hacerlo. Para ello, es necesario recurrir a la gran fuerza de la comunidad política o el Estado, cuyo principal instrumento es el derecho. De ahí surge la necesidad del complemento indispensable para la ética, un tratado dedicado a las cuestiones centrales de esta investigación, mediante qué organización de las fuerzas sociales o políticas, mediante qué leyes o instituciones podemos garantizar mejor la mayor cantidad de virtudes. Debemos recordar, sin embargo, que la formación de un buen carácter no es el fin de la acción individual ni del Estado, es el objetivo de ambos, pues el buen carácter es la condición indispensable y el principal determinante de la felicidad, que a su vez es la meta de toda actividad humana. El fin de toda acción, individual o colectiva, es la mayor felicidad para el mayor número. Aristóteles insiste en que no existe diferencia alguna entre el bien de uno y el bien de muchos o de todos. La única diferencia radica en la cantidad o escala. Esto no significa simplemente que el Estado exista para asegurar en mayor medida los bienes que el individuo aislado intenta.
pero es demasiado débil para conseguir sin él. Al contrario, afirma que aquellos bienes que solo la sociedad permite obtener siempre han tenido para el individuo, lo reconozca o no, el valor de que una vez asegurado les atribuye. La vida más plena y feliz para el individuo es la que el Estado posibilita, y esto lo logra principalmente revelándole el valor de nuevos objetos de deseo y educándolo para apreciarlos. Para Aristóteles o Platón, el Estado es, ante todo, una agencia educativa grande y poderosa que brinda al individuo mayores oportunidades de autodesarrollo y mayores capacidades para el disfrute de la vida. Así pues, al considerar la vida del Estado como aquello que contribuye al sustento y aúna los esfuerzos del individuo para alcanzar la felicidad, Aristóteles no establece una distinción tajante entre las esferas de acción del hombre como individuo y el hombre como ciudadano. Tampoco la división de su obra en ética y política se basa en tal distinción. La distinción implícita reside más bien entre dos etapas en la vida del hombre civilizado: la etapa de la preparación para la plena vida del ciudadano adulto y la etapa del ejercicio o disfrute efectivo de la ciudadanía. Por consiguiente, la ética, donde centra su atención en la formación del carácter, es en gran medida un tratado sobre educación moral. En ella se analizan especialmente aquellas cualidades humanas admirables que capacitan al hombre para la vida en una comunidad cívica organizada, que lo convierten en un buen ciudadano, y se considera cómo puede fomentarse o desarrollarse y cómo prevenirse sus opuestos. Este es el núcleo de la ética, y todo lo demás se subordina a este interés y propósito principal. Sin embargo, lo demás no es irrelevante. Se concibe de forma concreta la situación completa en la que el carácter se desarrolla y opera. Se esboza con precisión una base de lo que podríamos llamar psicología, sin ignorar los presupuestos más profundos de las cuestiones más amplias del carácter y de la conducta humanos. Y se incluye una considerable cantidad de lo que podríamos llamar metafísica. Pero ni la psicología ni la metafísica se desarrollan en profundidad, y solo se presenta lo necesario para situar los hechos principales en su justa perspectiva y contexto. Es esta combinación de amplitud de miras con una observación minuciosa de los hechos concretos de la conducta lo que otorga a la obra su valor perdurable y justifica que la considere como la síntesis de la filosofía moral de Aristóteles. Su importancia no radica simplemente en resumir los juicios y especulaciones morales de una época ya lejana. Se centra en aquellos elementos y rasgos de la práctica humana que son esenciales y permanentes, y no es de extrañar que mucho de lo que contiene perdure en nuestra forma de concebir y hablar de la conducta. Por ello, sigue siendo uno de los clásicos de la filosofía moral, y es improbable que su valor se agote pronto. Como se indicó anteriormente, el proemio es un preludio al tratamiento del tema que abarcan conjuntamente la ética y la política. Expone el propósito de la investigación, describe el espíritu con el que debe abordarse y las expectativas del lector y, finalmente, establece las condiciones necesarias para su estudio provechoso. Su objetivo es la adquisición y difusión de un tipo de conocimiento, ciencia, pero este conocimiento y el pensamiento que lo genera son secundarios a un fin práctico. El conocimiento al que se aspira es el de lo que es mejor para el ser humano y las condiciones para su realización. Este conocimiento es su forma más plena. Lo encontramos en los grandes estadistas, permitiéndoles organizar y administrar sus estados y regular legalmente la vida de los ciudadanos para su beneficio y felicidad. Pero es al mismo tipo de conocimiento al que, a menor escala, garantiza el éxito en la gestión de la familia y de la vida privada. Es característico de este tipo de conocimiento que carezca de exactitud, precisión en su formulación y coherencia lógica. No debemos buscar una matemática de la conducta. La conducta humana no se rige por leyes necesarias y uniformes, pero esto no significa que no esté sujeta a ninguna ley. Existen principios generales que la rigen, los cuales pueden formularse en reglas que a su vez pueden sistematizarse o unificarse. Es fundamental recordar que las reglas prácticas o morales son solo generales y siempre admiten excepciones, y que no surgen de la mera complejidad de los hechos, sino de la susceptibilidad de estos a cierta variación impredecible. En el mejor de los casos, las reglas prácticas expresan probabilidades, no certezas. Solo existe una relativa constancia en la conexión, suficiente para servir de guía en la vida.
Aristóteles mantiene aquí un equilibrio entre la falsa esperanza de reducir la conducta a unos pocos principios abstractos, simples y rigurosos, de los que necesariamente se derivan conclusiones, y la concepción de que se trata del campo de acción de fuerzas inescrutables que actúan sin regularidad predecible. No pretende hallar en ellas uniformidades absolutas ni deducir los detalles a partir de sus principios. Por ello, insiste también en la necesidad de la experiencia como fuente o prueba de todo lo que afirma. La experiencia moral, la posesión y el ejercicio real de un buen carácter es necesaria para comprender verdaderamente los principios morales y aplicarlos provechosamente. La mera aprehensión intelectual de los mismos no es posible, o si lo es, resulta inútil. Si se considera que la discusión sobre la naturaleza y la formación del carácter es el tema central de la ética, el contenido del libro 1, capítulo 4 y 12 puede considerarse aún perteneciente a la introducción y el contexto. Sin embargo, estos capítulos contienen información de profunda importancia y han ejercido una enorme influencia en el pensamiento posterior. Establecen un principio que rige todo el pensamiento griego sobre la vida humana, que ésta solo es inteligible cuando se le considera dirigida hacia algún fin o bien. Esta es la manera griega de expresar que toda vida humana implica un elemento ideal, algo que aún no es y que, bajo ciertas condiciones, llegará a ser. En ese sentido, la filosofía moral griega es esencialmente idealista. Además, se presupone siempre que toda actividad práctica humana está dirigida u orientada hacia un único fin y que dicho fin es conocible o definible antes de su realización. Conocerlo no es meramente una cuestión de interés especulativo, sino que reviste la mayor importancia práctica, pues solo a la luz puede guiarse adecuadamente la vida y en particular solo así puede organizarse y administrarse correctamente el Estado. Esto explica el énfasis que la filosofía moral griega puso en la necesidad del conocimiento como condición para una vida plena. Este conocimiento, si bien incluye el conocimiento de la naturaleza humana y sus circunstancias, no se limita al conocimiento de lo mejor, el fin supremo o bien del ser humano. Pero este fin no se concibe como algo que le sea presentado por un poder superior, ni siquiera como algo que deba ser. La presentación del ideal moral como deber está prácticamente ausente. Desde el principio se identifica como el objeto del deseo, con aquello que no solo juzgamos deseable, sino que realmente deseamos, o con aquello que, de realizarse, satisfacería el deseo humano. De hecho, es lo que todos, sabios y sencillos, coincidimos en llamar felicidad, bienestar. ¿En qué consiste, pues, la felicidad? Aristóteles descarta de plano las identificaciones más o menos populares que la asocian con la abundancia de placeres físicos, con el poder político y el honor, con la mera posesión de dones o logros superiores que normalmente dan derecho a ellos y con la riqueza. Ninguno de estos puede constituir el fin o bien del hombre en sí mismo. Por otro lado, rechaza la concepción de que nuestro maestro Platón de un bien que es el fin del universo entero, o al menos la descarta por irrelevante para su presente indagación. El bien hacia el cual se dirigen todos los deseos y actividades prácticas humanas debe ser uno conforme a la naturaleza y circunstancias particulares del hombre y alcanzable mediante su esfuerzo. En la teoría aristotélica de la conducta humana no hay rastro de la mundanidad de Platón. Aristóteles trae el ideal moral en palabras de Bacon a la tierra firme, acercándolo así a los hechos y problemas de la vida humana real. Apartándose de las críticas a otros, expone su propia visión positiva de la felicidad y, aunque afirma que solo la esboza, su planteamiento está cargado de significado. La felicidad humana reside en la actividad o el dinamismo y en una forma peculiar del ser humano, dada su naturaleza y sus circunstancias. No es teórica, sino práctica. Es la actividad no de la razón, sino de un ser que la posee y la aplica y presupone en dicho ser el desarrollo, y no solo la posesión natural de ciertas facultades y capacidades relevantes. Estas últimas constituyen la condición primordial para una vida plena y por ende para la satisfacción. Sin embargo, Aristóteles no ignora estas condiciones, como la longevidad, la riqueza y la buena fortuna, cuya ausencia o disminución dificulta, si bien no imposibilita, la consecución de la felicidad. Resulta interesante comparar esta concepción de la felicidad con la de Mill en el utilitarismo. La de Mill es mucho menos consistente.
A veces distingue y otras veces identifica felicidad, placer, contentamiento y satisfacción. Oscila entre creer en la alcanzabilidad general y la ausencia de esperanza. Mezcla arbitrariamente elementos como no esperar de la vida más de lo que ésta puede ofrecer, cultivo intelectual, leyes mejoradas, etc. Y de hecho, deja toda la concepción vaga, imprecisa e incierta. Aristóteles traza el contorno con mayor firmeza y presenta un ideal más definido. Admite la influencia de la felicidad de condiciones que solo están parcialmente, si acaso, bajo el control del hombre, pero claramente convierte al hombre en determinante positivo de su felicidad en sí mismo, y más particularmente en lo que hace directamente de su propia naturaleza e indirectamente de sus circunstancias. Es en nosotros mismos que somos así o asá. Pero una vez más, esto no implica un aislamiento artificial o abstracto del agente moral individual de su relación con otras personas o cosas, de su contexto en la sociedad y la naturaleza, ni ignora la dependencia relativa de su vida y de su entorno favorable. El factor principal que determina el éxito o el fracaso en la vida humana es la adquisición de ciertas facultades, pues la felicidad consiste precisamente en el ejercicio o la manifestación de éstas en la vida real. Todo lo demás es secundario y subordinado. Estas facultades surgen del debido desarrollo de ciertas aptitudes naturales que pertenecen, en diversos grados, a la naturaleza humana como tal y, por lo tanto, a todos los seres humanos normales. En su forma desarrollada se conocen como virtudes. El término griego significa simplemente bondades, perfecciones, excelencias o aptitudes. Algunas son físicas, otras psíquicas y entre estas últimas algunas, y estas son distintivamente humanas, son racionales, es decir, presuponen la posesión y el ejercicio de la mente o la inteligencia. Estas últimas se dividen en dos grupos que Aristóteles distingue como bondades del intelecto y bondades del carácter. Tienen en común que todas suscitan en nosotros admiración y alabanza hacia quienes la poseen y que no son dones naturales sino características adquiridas. Sin embargo, difieren en aspectos importantes. 1. Las primeras son excelencias o facultades desarrolladas de la razón en sí misma, de aquellas que en nosotros percibe y formula leyes, reglas, regularidades y sistemas y se contenta con su visión. Las segundas implican la sumisión u obediencia a dichas reglas de algo en nosotros que, si bien es caprichoso e irregular, es capaz de regulación, a saber, nuestros instintos y sentimientos. 2. Las primeras se adquieren mediante el estudio y la instrucción, las segundas mediante la disciplina. Estas últimas constituyen el carácter, cada una de ellas como una virtud moral, literalmente bondad de carácter, y de ellas depende principalmente la realización de la felicidad. Esto es así al menos para la gran mayoría de los hombres y para todos ellos su posesión es una base indispensable para una vida plena, es decir, la más deseable. Constituyen el tema principal o central de la ética. Quizás la forma más precisa de comprender el significado de Aristóteles en este texto sea considerar la virtud moral como una forma de obediencia a una máxima o regla de conducta aceptada por el individuo como válida para una serie de situaciones recurrentes en la vida humana. Dicha obediencia requiere el conocimiento de la regla y su aceptación como la regla que rige las propias acciones del individuo, pero no necesariamente el conocimiento de su fundamento ni de su conexión sistemática con otras reglas conocidas y aceptadas de forma similar. Cabe señalar que la palabra griega, que suele traducirse como razón, se refiere casi siempre en la ética a dicha regla y no a la facultad que la comprende, formula y considera. Las virtudes y vicios morales conforman lo que llamamos carácter y surgen las preguntas importantes. 1. ¿Qué es el carácter? Y 2. ¿Cómo se forma? Pues el carácter, en este sentido, no es una cualidad innata, se forma o se produce. Aristóteles aborda estas preguntas en orden inverso. Sus respuestas son peculiares y distintivas, no porque sean completamente novedosas, ya que Platón las anticipa, sino porque él las formula por primera vez de manera clara y precisa. 1. El carácter, bueno o malo, se produce por lo que Aristóteles llama habituación, es decir, es el resultado de la repetición de actos con una cualidad similar o común. Dicha repetición, al actuar sobre las aptitudes o propensiones naturales, las fija gradualmente en una u otra dirección opuesta, inclinándolos hacia el bien o el mal. Por lo tanto,
Los diversos actos que determinan la bondad o maldad del carácter deben realizarse de cierta manera y así, la formación de un buen carácter requiere disciplina y guía externa. No es que el individuo no contribuya en nada a la formación de su carácter, sino que al principio necesita orientación. La cuestión no es tanto que el proceso no pueda dejarse a la naturaleza, sino que no puede confiarse únicamente a la instrucción intelectual. El proceso es de asimilación, principalmente por imitación y bajo dirección y control. El resultado es una comprensión creciente de lo que se hace, una elección en sí misma, una firmeza y constancia de propósito. Los actos y sentimientos correctos se vuelven por hábito más fáciles y placenteros y su realización se convierte en una segunda naturaleza. El agente adquiere el poder de realizarlas libremente, voluntariamente, cada vez más por sí mismo. Pero, ¿qué son los actos correctos? En primer lugar, son aquellos que se ajustan a la regla correcta y en última instancia a la razón. Los griegos nunca vacilaron en su convicción de que, al final, la conducta moral es esencialmente una conducta razonable, pero existe una manera más significativa de describir su corrección y aquí Aristóteles introduce por primera vez su famosa doctrina del justo medio. Razonando a partir de la analogía de los actos físicos correctos, afirma que la corrección siempre implica adaptación o ajuste a las exigencias particulares de una situación. A este ajuste le otorga una interpretación cuantitativa. Hacer o sentir lo correcto en una situación dada es hacer o sentir justo lo necesario, ni más ni menos. Hacer mal es hacer o sentir demasiado o demasiado poco, no alcanzar o sobrepasar el justo medio determinado por la situación. La repetición de actos que se encuentran en el justo medio es la causa de la formación de toda bondad de carácter y para ello se pueden establecer reglas. ¿Qué es, pues, una virtud moral, resultado de un proceso debidamente dirigido? No es un mero estado de ánimo, ni una mera predisposición a la emoción, ni una simple aptitud o dotación natural. Es un estado permanente del ser de la gente, o como podríamos decir en lenguaje actual, de su voluntad. Consiste en una obediencia constante, autoimpuesta a una regla de acción en ciertas situaciones que se repiten con frecuencia en la vida humana. La regla prescribe el control y la regulación dentro de los límites de los impulsos naturales de la gente para actuar y sentir de una u otra forma. Las situaciones se agrupan, constituyendo los campos de las diversas virtudes morales para cada una de las cuales existe una regla, cuya conformidad garantiza la rectitud en los actos individuales. Así, el ideal moral se presenta como un código de reglas, aceptado por el agente, pero aún sin justificación racional para él y sin un sistema ni unidad. Pero las reglas no prescriben una uniformidad mecánica. Cada una dentro de sus límites permite variedad y la medida precisa que se adapte según las exigencias de cada situación, y cada situación es única, debe determinarse mediante la intuición del momento. No se pretende reducir las múltiples posibilidades de la acción correcta a un único tipo monótono. Al contrario, se reconocen muchas formas de virtud moral y existe una larga lista de ellas con sus vicios correlativos enumerados. La doctrina del justo medio adopta aquí una forma que ha impresionado a pensadores posteriores, pero que tiene menos importancia de la que se le suele atribuir. En la tabla de las virtudes y los vicios, cada virtud está flanqueada por dos vicios opuestos que son respectivamente el exceso y el defecto de aquello que, en su justa medida, constituye la virtud. Aristóteles intenta demostrar que esto se cumple para toda la virtud nombrada y reconocida como tal, pero su análisis resulta a menudo forzado y el intento no tiene mucho éxito, salvo como un principio práctico para ordenar las diversas formas de caracteres loables y reprochables, generalmente aceptadas como tales por la opinión griega. Esta forma de la doctrina carece de gran relevancia. Los libros tercero al quinto se dedican a un estudio de las virtudes y los vicios morales. Parece que este estudio se realizó con el fin de verificar en detalle la descripción general, pero este objetivo no se mantiene de forma constante. Tampoco existe un principio de clasificación bien fundamentado. Lo que encontramos es una suerte de galerías de retratos de los diversos tipos de excelencia moral que los griegos de la época del autor admiraban y se esforzaban por fomentar. El análisis está repleto de observaciones agudas, interesantes y en ocasiones profundas. Algunos de estos tipos son y serán admirados siempre, pero otros están relacionados con características peculiares de la vida griega que ya han desaparecido. El más importante
es el de la justicia o el hombre justo, el que volveremos más adelante. Pero el análisis está precedido por un intento de elucidar algunos puntos difíciles y oscuros de la descripción general de la virtud y la acción moral. Esta sección trata sobre la noción de responsabilidad. La discusión excluye deliberadamente lo que podríamos llamar las cuestiones metafísicas del problema, que aquí se presentan y se centran en el plano del pensamiento del hombre práctico, el estadista y el legislador. La coacción y la ignorancia de las circunstancias relevantes convierten los actos en involuntarios y eximen de responsabilidad a quien los realiza. De lo contrario, el acto es voluntario y el agente responsable, pues se presume la elección o preferencia de lo que se hace y el consentimiento interno al acto. Ni la pasión ni la ignorancia de la norma correcta pueden atenuar la responsabilidad, pero existe una diferencia entre los actos realizados voluntariamente y los actos realizados por elección o propósito deliberado. Estos últimos implica deliberación. La deliberación implica pensar los medios para alcanzar los fines. En los actos deliberados, la naturaleza entera de la gente consciente y participa del acto y en un sentido peculiar, estos actos le pertenecen. Son él en acción y la evidencia más significativa de lo que es. Aristóteles no puede evitar por completo la alusión a las dificultades metafísicas y lo que dice aquí sobre ella es oscuro e insatisfactorio, pero insiste en la importancia del consentimiento interno de la gente en la acción moral y en la realidad de su responsabilidad individual. Para su propósito actual, las dificultades metafísicas son irrelevantes. El tratamiento de la justicia en el libro quinto siempre ha supuesto una gran dificultad para los estudiosos de la ética. Casi más que ninguna otra parte de la obra, ha ejercido una influencia decisiva en el pensamiento medieval y moderno sobre el tema. Las distinciones y divisiones se han convertido en un recurso habitual para los aspirantes a juristas filosóficos. Sin embargo, curiosamente, la mayoría de estas distinciones se han malinterpretado y el sentido general de la discusión se ha tergiversado. Aristóteles trata aquí la justicia en un sentido restringido, a saber, como esa bondad de carácter especial que se exige a todo ciudadano adulto y que puede cultivarse mediante la disciplina o la práctica desde la infancia. Es el carácter o la actitud habitual que se requiere del ciudadano para el correcto ejercicio de sus funciones como participante en la administración de la comunidad civil, como miembro del poder judicial y ejecutivo. El ciudadano griego, solo excepcionalmente y en contadas ocasiones si acaso, legislaba, aunque en cualquier momento podía ser llamado a actuar como juez, jurado o árbitro, o como administrador. Para la labor de un legislador se requería mucho más que la virtud moral de la justicia o la imparcialidad. Estas eran imprescindibles para la virtud intelectual, más rara y elevada de la sabiduría práctica. Aún así, la discusión se desarrolla en un plano superficial, excluyendo el planteamiento de problemas fundamentales. Por consiguiente, la justicia distributiva no se ocupa de las grandes cuestiones de la distribución del poder político y los privilegios entre los miembros o clases que componen el Estado, sino de cuestiones menores como la distribución de ganancias ocasionales e incluso la división entre los reclamantes privados de un fondo común o una herencia, mientras que la justicia correctiva se ocupa exclusivamente de la gestión de la reparación legal. Todo el análisis se complica por el desafortunado intento de dar una forma matemática precisa a los principios de justicia en los diversos campos que se distinguen. Sin embargo, sigue siendo un interesante primer intento el de precisar algunas de las principales concepciones de la jurisprudencia. El libro sexto parece tener dos objetivos. Uno, describir la bondad del intelecto y descubrir su forma o formas más elevadas. Dos, mostrar cómo se relaciona con la bondad del carácter y por ende con la conducta en general. Dado que todo pensamiento es teórico o práctico, la bondad del intelecto posee dos formas supremas, la sabiduría teórica y la sabiduría práctica. La primera, que comprende las leyes eternas del universo, no guarda relación directa con la conducta humana. La segunda es idéntica a la ciencia maestra de la vida humana, de la cual todo el tratado compuesto por la ética y la política es una exposición. Es esta ciencia la que proporciona las reglas correctas de la conducta, tomándolas tal como surgen de la experiencia práctica. Las formula con mayor precisión y las organiza en un sistema donde todas convergen hacia la felicidad. El modo en que se manifiesta dicho conocimiento reside en su capacidad para demostrar que tales y cuales reglas de acción se derivan de la naturaleza misma del fin o bien para el hombre. Presupone y parte de una concepción clara del fin y del deseo de alcanzarlo, y procede mediante una deducción que es la deliberación en su máxima expresión. En el hombre de sabiduría práctica, este proceso alcanza su resultado perfecto,
y el código de normas correctas se comprende como un sistema con un solo principio y por tanto como algo totalmente racional o razonable. No tiene que buscar y encontrar en cada ocasión la norma adecuada para la situación. La genera inmediatamente desde su interior y puede justificarla, si es necesario, mostrando su fundamento, es decir, su conexión con el fin. Esta es la forma consumada de la razón aplicada a la conducta, pero existen formas menores, menos independientes u originales, pero no por ello menos valiosas, como la capacidad de concebir la causa política adecuada en circunstancias nuevas o la capacidad de discernir el procedimiento correcto a seguir en un tribunal. La forma de pensamiento que influye en la conducta es aquella que culmina en la formulación de una regla que declara un medio para alcanzar el fin de la vida. Este proceso, A, una comprensión clara y justa de la naturaleza de dicho fin, tal como la ética misma se esfuerza por proporcionar. B, una percepción correcta de las condiciones de la acción. A, esto último, al menos, es imposible salvo que para quien ha adquirido un carácter debidamente formado mediante la disciplina, surge únicamente en quien ha adquirido virtud moral, pues tales acciones y sentimientos que forjan un mal carácter ciegan el alma y corrompen el principio moral, y la sabiduría práctica es sustituida por esa parodia de sí misma que Aristóteles denomina astucia, la sabiduría del hombre mundano sin escrúpulos. Así, la verdadera sabiduría práctica y la verdadera bondad de carácter son interdependientes. Ninguna es genuinamente posible ni está plenamente presente sin la otra. Esta es la contribución de Aristóteles a la discusión sobre la cuestión, tan central en la filosofía moral griega, de la relación entre los factores intelectuales y pasionales en la conducta. Aristóteles no es intuicionista, pero reconocía la implicación en la conducta de una aprehensión directa e inmediata, tanto del fin como de la naturaleza de las circunstancias en las que se realiza momento a momento. La inmediatez de dicha aprehensión se la asemejan a la sensación o percepción sensorial, pero en su opinión se debe en última instancia a la existencia o actividad en el ser humano de aquella facultad que constituye lo más elevado de la naturaleza, afín o idéntica a la naturaleza divina, la mente o inteligencia. Esta facultad nos revela lo que es mejor para nosotros, el ideal de una felicidad que es el objeto de nuestro verdadero deseo y la meta de todos nuestros esfuerzos. Pero más allá del ideal práctico de lo que es mejor para el ser humano, comienza a manifestarse otro ideal aún más elevado, el de una vida no exclusivamente humana ni práctica en sentido estricto, pero en la que el ser humano puede participar incluso bajo las circunstancias actuales de este mundo. Sin embargo, durante un tiempo, este ideal superior se ignora. El siguiente libro, libro séptimo, trata en parte de las condiciones morales en las que la gente parece elevarse por encima del nivel de la virtud o caer por debajo del vicio, pero en mayor medida de aquellas en las que ocupan una posición intermedia. Aristóteles centra aquí su atención principalmente en el fenómeno de la incontinencia, la debilidad de la voluntad o el autocontrol imperfecto. Para los griegos, esta condición era una experiencia demasiado frecuente, pero les resultaba particularmente difícil de comprender. ¿Cómo puede alguien saber qué es bueno o mejor para él y, sin embargo, fracasar crónicamente en actuar conforme a ese conocimiento? Sócrates se vio abocado a la paradoja de negar la posibilidad, pero los hechos eran demasiado contundentes para él. Puede existir conocimiento de la norma correcta, incluso reconocerse la legitimidad de su autoridad y aún así desobedecerla repentinamente. La voluntad puede ser buena y, sin embargo, verse dominada por la fuerza del deseo, de modo que el acto realizado sea contrario a la voluntad de la gente. No obstante, el acto puede ser de la gente y por lo tanto la voluntad puede estar dividida contra sí misma. Aristóteles es consciente de la gravedad y la dificultad del problema, pero a pesar de la viveza con la que lo describe y la agudeza con la que lo analiza, no puede decirse que lo resuelva. Es hora de que supere la visión abstracta del problema como un conflicto entre razón y pasión, reconociendo que la pasión está presente en el conocimiento que, en la conducta, prevalece o se ve superado, y que la fuerza que conduce al acto incorrecto no es la pasión ciega o ignorante, sino que siempre tiene algo de razón. Sin embargo, tiende a recaer en la abstracción y su explicación final resulta confusa y oscura. Encuentra el origen del fenómeno en la naturaleza del deseo de placeres corporales, pero no es irracional, sino que tiene algo de racional. Tales placeres no son necesariamente malos ni inherentemente malos, como a veces se ha sostenido.
Al contrario, son buenos, pero solo en ciertas cantidades o bajo ciertas condiciones, de modo que la voluntad a menudo se desvía, duda y se pierde. Los libros octavo y noveno sobre la amistad constituyen casi una interpretación en el argumento. Su temática era una de las favoritas de los escritores antiguos y su tratamiento es más fluido y ordenado que en el resto de la ética. El argumento es claro y puede presentarse sin comentarios. Estos libros ofrecen un complemento necesario y atractivo al análisis, algo árido, de la moral griega en los libros anteriores y contienen profundas reflexiones sobre lo que podría denominarse la metafísica de la amistad o el amor. Al comienzo del libro décimo, retomamos el tema del placer, ahora desde una perspectiva diferente. En el libro séptimo, los antagonistas eran quienes exageraban la irracionalidad o maldad del placer. Aquí, en cambio, son quienes sobreestiman su valor hasta el punto de confundirlo o identificarlo con el bien o la felicidad. Pero en esta sección se nos ofrece mucho más que una crítica a los errores ajenos. Se dan respuestas tanto a la pregunta psicológica ¿qué es el placer?, como a la ética ¿cuál es su valor? Se nos dice que el placer es el concomitante natural y el índice de la actividad perfecta, distinguible pero inseparable de ella. La actividad de un sujeto en su mejor momento actuando sobre un objeto en su mejor momento. Por lo tanto, siempre es un bien en sí mismo, pero su valor aumenta y disminuye con el de la actividad con la que se une, a la que intensifica y perfecciona. De ahí se deduce que los placeres más elevados y plenos son aquellos que acompañan a la actividad más elevada y plena. El placer es, por lo tanto, un elemento necesario para una vida plena, pero no lo es todo ni su ingrediente principal. El valor de una vida depende de la naturaleza y el valor de la actividad que implica. Dada la máxima libertad de acción, se obtiene necesariamente el máximo placer. Pero, ¿en qué tipo de vida es posible tal actividad? Esto nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿qué es la felicidad? ¿En qué vida puede el hombre encontrar la máxima satisfacción para sus deseos? Aristóteles da a esta pregunta una respuesta que, tras lo anterior, no puede sino que sorprendernos. La verdadera felicidad, la gran satisfacción, no se encuentra en ninguna forma de vida práctica, ni siquiera en el ejercicio más pleno y libre posible de las virtudes morales, ni en la vida del ciudadano, del gran soldado, del estadista. Buscarla allí es arriesgarse al fracaso y a la decepción. Se encuentra en la vida del observador, del espectador desinteresado, o dicho más claramente, en la vida del filósofo, la vida de la contemplación científica y filosófica. La forma de vida más elevada y plena el ser humano puede alcanzar es la vida contemplativa, solo en un sentido secundario y para quienes son incapaces de vivirla plenamente, el ideal práctico o moral resulta superior. Es hora de que tal vida deje de ser exclusivamente humana, pero es un privilegio del ser humano participar de ella, y dicha participación, por infrecuente que sea y por breve que sea, constituye la mayor felicidad que la vida humana puede ofrecer. Todas las demás actividades tienen valor únicamente en la medida en que hacen posible esta vida. Pero no debe olvidarse que Aristóteles concibe esta vida como una de intensa actividad o dinamismo. Precisamente esto es lo que le confiere su supremacía. A pesar del fervor casi religioso con el que habla de ella, el más ortodoxo de sus discípulos, parafraseando su significado, describe su contenido como el servicio y la visión de Dios. Resulta evidente que la identificaba con la vida del filósofo, tal como él la entendía, una vida de incesante actividad intelectual en la que, al menos por momentos, todas las distracciones y perturbaciones propias de la vida práctica parecían desvanecerse y convertirse en nada. Este ideal era, en parte, herencia del idealismo más ferviente de su maestro Platón, pero también, en parte, expresión de su propia experiencia. La nobleza de este ideal es indiscutible. La concepción del fin del hombre o de una vida dedicada a la verdad, de una vida absorta con dicha en la visión de la verdad, es sublime e inspiradora. Sin embargo, no podemos evitar ciertas críticas a su presentación por Aristóteles. 1. Su relación con el ideal inferior de la práctica queda algo oscura. Se describe de tal manera que su realización solo es posible para unos pocos dotados y en circunstancias excepcionales. 3. Parece, en cambio, su contenido innecesaria e injustificadamente limitado. Pero conviene recordar que este es un primer intento de determinar su principio y que fracasos similares han acompañado los intentos de describir los ideales religiosos o espirituales de la vida, sugeridos continuamente por las limitaciones aparentemente inherentes a la vida práctica o moral, objeto de la filosofía moral.
El ideal moral, para quienes han reflexionado profundamente sobre él, conduce a la idea de un ideal que lo trasciende y lo eleva, el cual por sí solo le otorga sentido, pero que parece escapar a la concepción humana precisa. La riqueza y variedad de este ideal invitan sin cesar pero también desafían sin cesar nuestros intentos de aprisionarlo en una fórmula definida o de plasmarlo en la imaginación detallada. Sin embargo, su pensamiento es y permanece imborrable en nuestra mente. Esta concepción de la vida ideal no se olvida en la política. El fin último de la vida en el Estado es el bienestar y la buena acción, una vida que contribuye a generar la vida ideal. El principal agente en la producción de dicha vida es el Estado, que opera a través del derecho, la cual es la razón respaldada por la fuerza. Pero su máxima eficacia se requiere el desarrollo de una ciencia legislativa. La idea central de lo que afirma aquí es que lo más deseable sería que la mejor razón de la comunidad se plasmara en sus leyes, pero en la medida en que esto no sea posible, sigue siendo cierto que quien desea superarse a sí mismo y a los demás debe convertirse en un legislador en miniatura. Debe estudiar los principios generales del derecho, la moral y la educación. La concepción de con lo que abre la ética serviría de guía tanto para un padre que educa a sus hijos como para el legislador que legisla para el Estado. Al no encontrar en sus predecesores una doctrina desarrollada sobre este tema, Aristóteles se propone construirla y esboza de antemano el programa de la política en la frase final de la ética. Su objetivo último es responder a las preguntas: ¿cuál es la mejor forma de sistema político? ¿Cómo debe constituirse cada una? ¿Y qué leyes y costumbres debe adoptar y emplear? Solo cuando se dé esta respuesta, la filosofía de los asuntos humanos estará completa. Al repasar este tema, se observa que la discusión sobre la naturaleza y la formación del carácter se ha expandido hasta convertirse en una filosofía de la conducta humana que converge en sus inicios y finales en la metafísica. El resultado es una filosofía moral enmarcada en la teoría política y la filosofía general. Los rasgos más característicos de esta filosofía moral se deben a su concepción esencialmente teleológica de la vida y la acción humana. Toda actividad humana y en especial toda actividad práctica se dirige hacia un fin simple, perceptible mediante la reflexión. Este fin se concibe como el objeto del deseo humano universal, como algo para disfrutar, no como algo que deba hacerse o llevarse a cabo. La filosofía moral de Aristóteles no es hedonista, sino eudomóstica. Es el fin, el disfrute de la felicidad, no el cumplimiento del deber. Toda actividad humana práctica deriva su valor de su eficacia como medio para un fin determinado. Es buena o mala, correcta o incorrecta, según contribuya o no a la felicidad. Así, su filosofía moral es esencialmente utilitarista o prudencial. La acción correcta presupone el pensamiento, en parte, el desarrollo de una concepción más clara y precisa del fin deseado, y en parte, la deducción a partir de de las reglas que establecen las condiciones normalmente efectivas para su realización. El pensamiento que implica la conducta correcta es cálculo de los medios para un fin fijado por la naturaleza y previsible. La acción misma, en su mejor expresión, es la realización de un plan preconcebido y meditado de antemano que se justifica por su atractivo inherente o su promesa de disfrute. Esta perspectiva tiene la gran ventaja de presentar la moralidad como esencialmente razonable, pero la desventaja concomitante de reducirla a un prudencialismo algo prosaico y poco idealista. Tampoco se salva de esto al añadirle, a modo de reflexión posterior, el segundo y superior ideal, una adición que arruina la coherencia del planteamiento sin transformar realmente su esencia. La raíz de nuestra insatisfacción con toda la teoría reside en algo más profundo que su tendencia a identificar el fin con el máximo disfrute o satisfacción, o a considerar que la bondad o maldad de los actos y sentimientos radica únicamente en su eficacia para producir tal resultado. Surge de la aplicación a la moralidad de la distinción entre medios y fines, pues esta distinción, a pesar de su plausibilidad y utilidad en el pensamiento y el habla cotidianos, no puede sostenerse definitivamente. En la moralidad, y esto es vital para su carácter, todo es a la vez medio y fin, y por lo tanto no existe distinción ni separación, y todo pensamiento al respecto que presuponga la finalidad de esta distinción se desvía hacia la confusión y el error. El pensamiento que realmente importa en la conducta no es aquel que imagina ideales que prometen satisfacer deseos, ni aquel que calcula los medios para alcanzarlos, a veces útil, a veces perjudicial y siempre subordinado,
sino aquel que revela a la gente la situación en la que ha de actuar, tanto la situación universal en la que como ser humano se encuentra siempre y en todas partes, como la situación siempre cambiante y novedosa en la que, como individuo, se halla aquí y ahora. En tal conocimiento de los hechos dados o históricos residen los determinantes naturales de su conducta. Solo en tal conocimiento reside la condición de su libertad y o su bien. Pero esto no significa que la filosofía moral no tenga aún mucho que aprender de la ética de Aristóteles. La obra sigue siendo una de las mejores introducciones al estudio de su importante materia. Nos presenta una visión general de los hechos relevantes, los organiza y les otorga un orden manejable, plantea algunos de los problemas centrales y ofrece sugerencias agudas y valiosas para su solución. Sobre todo, incita constantemente a una reflexión renovada e independiente sobre ellos. J. A. Smith.